¿Cómo se nota ya Xunu? Llega el calor, apetece playina y muchos están ya planeándoles vacaciones. A los que estéis en esa situación, quiero deciros dos cosas. Uno, ¡cómo vos odio! Y segundo, si no tenéis decidido pa' dónde ir, quizá vos interese conocer 4 de los parques acuáticos más prestosos que podéis visitar. Va a ser un refrito refrescante. ¡Entamemos! La gente yendo a parques acuáticos y yo haciendo juegos de payabres baratos. ¡Cago hasta en su... Número 4. Entamamos con un que tenemos cerca, la Aquapar de Cerceda, na Coruña. Un parque acuático aisiteado en el polígono de Acevedo, inaugurado en el año 2000. Entre estas instalaciones destaca el tobogán kamikaze de 54 metros de recorrido, a más de 10 atracciones para los más atrevidos y por supuesto zona infantil para los guajes. Un sitio bien apañado hasta pa'l bolso. Un pase de temporada anda pelos 22 euros. Shut up and take my money. Número 3. El Parque Warner Beach, que como el su propio nombre indica, está en San Martín de la Vega, dentro del Parque Warner. I was not aware of that. Como era de esperar, este parque acuático amiesta la diversión de un parque acuático con las temáticas peliculeres con las que andamos avezados del Parque Warner, desde referencias a películas como a dibujos animados, el sitio perfecto para tomarte un bañín cerca del Joker. Número 2. Acuópolis tiene 6 parques acuáticos repartidos por toda la península, en Sevilla, Valencia, Huelva, Alicante, Madrid y en La Pineda, en Tarragona. Y aunque son 10 atracciones nes que escoller, nos quedámonos con Magic Oval, un flotador en el que podéis montar juntos hasta 4 personas y hacer un recorrido de 45 metros en lleno de giros, curves inesperadas y pendientes bien pindies y divertíes. Pero a más de eso, puedes conocer de cerca a los tolines gracias a unos guías que te permiten estar bien cerca de ellos y hasta interactuar, bajo la supervisión de un entrenador que cuida que no y pase nada, ni a ti, ni a la tolina, claro está. Por suerte estos animales están bien cuidados para que no lo pasen mal. If a dog and a dolphin can get along, why can't our mom and his dad? Número 1. Si te prestan a esgalla este tipo de parques de atracciones, ye obligado. El Siam Park de la costa de Adeje, en Tenerife, se ha considerado como uno de los mejores parques de atracciones del mundo. El parque está tematizado una cultura tailandesa y posee de ellos récords mundiales, como el de la ola artificial más grande del mundo, de 4 metros, el tobogán más alto y más rápido, 28 metros y hasta 80 km/h, y el parque acuático más grande de Europa, 185.000 metros cuadrados. Toda una aventura acuática para vivir en estos 17 atracciones diferentes, aptes para los más valientes. Eso sí, prepárales perres porque una entrada son 38 euros. Ah, ¿acordáis vos de esta piscina del nuestro primer refrito? Pues la Tower of Power de este parque no se queda curtia. Aquí puedes lanzarte en un tobogán de 28 metros de altor, arrodeado de un cuarto con tiburones gigantes. Cuasi nada. ¡Qué primo! Sí. ¡Un niño tiburón! Y hasta aquí de algunos de los parques acuáticos más interesantes para visitar este verano. ¿Tú qué puedes? Estoy morriendo de envidia. Sana, claro. Bueno, no, sana no, envidia mala. Envidia de la malísima, la verdad. En fin, si conoces de alguno de estos parques, puedes compartir tu experiencia con nos en los comentarios.
Yo voy meteme na bañera que hielo más cerca que voy estar este verano d'un parque acuático. Como me deja adelante, es para dar algo de emoción. Hasta la semana que viene.